Torrelobatón se encuentra en la ruta de los castillos y en la ruta de los montes Torozos. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Torrelobatón, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Torrelobatón es un municipio y localidad de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se sitúa dentro de la comarca de los Montes Torozos y a través de ella transcurre el río Ornija. La historia de Torrelobatón probablemente tenga su origen en la Edad de Hierro, con un asentamiento en una zona llamada el Pago de Grimata. Varios historiadores afirman que siglos después, en el término de Torrelobatón, se emplazó una importante ciudad romana llamada Amallóbriga. Durante la Edad Media estaba integrada en la Merindad del Infantazgo de Valladolid, una división administrativa de la Corona de Castilla, cuya descripción figura en el libro Becerro de las Beetrias de Castilla, redactado por las Cortes de Valladolid en el año 1351, cuando el estamento de los hidalgos solicitó al rey Pedro I la desaparición de las Beetrias mediante su conversión en tierras solariegas. En el centro del pueblo nos encontramos el ayuntamiento y el arco de la villa. El arco o puerta de la villa en piedra de sillería de gran sobriedad refleja la importancia de Torrelobatón como enclave estratégico en plenos Montes Torozos y constituye el único vestigio junto al castillo de su pasado medieval. El arco de la villa era la puerta principal de acceso hacia el Mercado Mayor o Plaza Mayor actual. En el año 1521 aún se conservaba su gruesa cerca durante el asedio de los comuneros de Juan Padilla. La villa fue desde el siglo XIII señorío de Nuño González de Lara, que perdió a manos de la corona, pasando luego a depender del Hospital de Villafranca de Montes de Oca. En el año 1392, este vendió la villa a Alonso Enríquez, futuro almirante de Castilla, que conseguirá licencia de Juan II para construir un castillo exterior a la muralla. Justo detrás se encuentra la iglesia de Santa María, construida a finales del siglo XV, con portada neoclásica. Se trata de un templo único por su estructura arquitectónica. En el interior de la iglesia se encuentra un importantísimo Cristo gótico románico del siglo XIII. El retablo mayor es de la escuela de Berruguete. También tiene un órgano barroco en pleno funcionamiento. A las afueras del pueblo y en lo más alto nos encontramos el castillo de los Enríquez, del siglo XIII, siglo XV. El castillo de Torrelobatón es el prototipo de castillos construido con la traza de la escuela de Valladolid.
El castillo de Torrelobatón fue construido en la primera mitad del siglo XV sobre restos de otro castillo del siglo XIII. En el castillo de Torrelobatón, en el año 1444, se celebraron las capitulaciones matrimoniales entre los padres del rey católico, Juan II de Aragón, y Juana Enríquez, hija del segundo almirante de Castilla. Con ese matrimonio se cambió la historia de España. Desde lo más alto del castillo de Torrelobatón se controlaba el valle del Ornija. La función del castillo de Torrelobatón era controlar el paso de lana que venía del norte de la meseta hasta el sur del Duero, hasta el mercado de Medina del Campo. El almirante controlaba el paso cobrando un diezmo por el paso del valle del Ornija, del río Ornija. Sus almenas fueron destruidas en el ataque de los comuneros. El castillo de los Enríquez de Torrelobatón ya habíamos hablado en otro vídeo. Y también del centro de interpretación de los comuneros, el cual se encuentra en su interior. Todavía se pueden ver algunos restos de la muralla, de la antigua muralla medieval. La villa de Torrelobatón estaba protegida por una antigua muralla de piedra. Muy cerquita de la Plaza Mayor nos encontramos la casa del Padre Hoyos. En esta casa nació Bernardo Francisco de Hoyos. Se trata del vecino más ilustre de Torrelobatón, nombrado hijo predilecto del pueblo. En esta casa, Torrelobatón pretende hacer un centro de espiritualidad. Justo al lado de la casa donde nació Bernardo Francisco de Hoyos se encuentra la que denominan Fuente Nueva. Aún se mantienen en pie antiguas casas de piedra blasonadas. A las afueras del pueblo y desde donde se ve el castillo de Torrelobatón nos encontramos el rollo de Justicia, donde en la época medieval se ajusticiaba a los malhechores.
A las afueras del pueblo de Torrelobatón nos encontramos la Fuente Vieja y los antiguos lavaderos, donde venían a lavar las señoras la ropa. Torrelobatón contaba con más iglesias, entre ellas la de San Pedro, la cual se encuentra en estado de ruina, y la iglesia de Santiago. A las afueras y muy cerquita de Torrelobatón nos encontramos la ermita del Cristo de las Angustias, del siglo XIV. En su interior se celebran los distintos actos religiosos y en su exterior y los alrededores las tradicionales meriendas de amigos y familiares. Delante de la ermita se encuentra una cruz de hierro en base de piedra que formó parte de un antiguo calvario. Al lado de la ermita del Cristo de las Angustias se encuentra un moral centenario con más de 200 años. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!